Muy bien, hermanos, muchísimas gracias por su paciencia. Teníamos que abrir la transmisión y a partir de este momento estamos transmitiendo también a través del canal de YouTube Miguel Montoro. Si ustedes buscan en YouTube Miguel Montoro y buscan este símbolo, porque cada canal se le suele poner una imagen de perfil, pero fíjense que aparecen muchos Miguel Montoro, pero todas son copias chinas, taiwanesas, baratas, no son originales. Entonces, hermanos, para no confundirse con todas las ocurrencias que salen, busquen este símbolo. Ahí en ese canal ustedes van a poder encontrar todos los estudios que estamos transmitiendo jueves y domingo, además de los estudios que yo suelo enviarles a su teléfono a través de WhatsApp, Pensamientos Bíblicos en 2 minutos y Maranata TV. Pero también hay un canal que tiene el nombre de la iglesia, Centro Evangélico Maranata. El logo de la iglesia lo encuentran. Ahí están las obras de teatro y las películas que hacemos en la iglesia, cortometrajes cristianos que tenemos 24. Así que, hermanos, consulten todos estos recursos y vamos a comenzar con la compañía de los hermanos que se van agregando a través del avance de la transmisión en internet. Recuerden que no solo es para transmitir en vivo. Si ustedes regresan al canal, más tarde pueden volver a ver el estudio completo por si hay algún detalle que quieran recordar o alguna enseñanza que ustedes dicen, caray, esto me gustaría oírlo otra ocasión. Muy bien, hermanos, vamos entonces a comenzar. ¿Qué estamos estudiando? Aquí en el Centro Evangélico Maranata, en Orizaba, Veracruz, en México. Estamos estudiando en la escuela dominical del día domingo la carta a los Gálatas en pequeños bloques para poder así extraer el mayor conocimiento posible de esta carta, maravillosa carta que Pablo escribe, una de sus cartas tempranas. Pablo escribe Gálatas antes de escribir Corintios. Pablo escribe Gálatas antes de escribir Filipenses. Es una carta bien temprana. Y el apóstol Pablo escribe la carta a Gálatas con la intención de que esta carta sea leída no en una iglesia, sino en un conjunto de iglesias que se encontraban en el sur de una región llamada Galacia. Porque en esas iglesias Pablo había escuchado que se estaban presentando dos grandes problemas. Y ese es el porqué de que se haya escrito la carta a los Gálatas. Tratar de resolver dos problemas que había en estas iglesias. Y esos dos problemas eran... La autoridad de Pablo como apóstol. La autoridad de Pablo estaba empezando a ser demeritada. Pero eso nos lleva al segundo problema. Y el segundo problema era... que había un grupo de personas que de manera astuta se estaban infiltrando en las iglesias, estaban ocupando los púlpitos de las iglesias, aprovechando que no había Biblia y que el púlpito se abría a cualquiera que era considerado maestro, y esa oportunidad la estaban utilizando para hacer una peligrosa mezcla entre la gracia de Dios, donde la salvación es por fe, y la ley de Moisés, donde la salvación es por obras. Y esa mezcla estaba, entre otras cosas, provocando que la gente le restara autoridad a Pablo. Ahí es a donde estamos. Estamos en el capítulo 2. Nuestro pasaje es Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 10. Aquí ya lo leímos de manera presencial. Invitamos a los hermanos que nos están siguiendo a través de internet para que lo busquen en su Biblia y puedan consultar lo que el pasaje dice. Vamos a hacer un pequeño antecedente con la lección de hace 8 días. Voy a hacer algunas preguntas y en esas preguntas yo les entrego algunas cosas que nos da la dulcería de la iglesia. Lamentamos no poderle dar a los hermanos que nos siguen por internet nada, pero muy pronto vamos a ver si podemos ofrecerles algo. Muy bien, mis hermanos, a ver. De la dulcería de la iglesia, como que está subiendo un poquito la temperatura, así que primero la bebida, el escuelo. Bien. El apóstol Pablo, en el primer capítulo de Gálatas, ocupa todo el capítulo para defender su autoridad, porque en las iglesias del sur de Galacia se empezaba a creer que él no tenía autoridad para ser ni llamado ni reconocido como un apóstol. Bien, entonces Pablo lo que hace en el capítulo 1 de Gálatas es explicarnos por qué él sí tiene autoridad. Y para poder hablarnos de que él tiene autoridad, Pablo describe cómo fue su conversión y su ministerio, hasta donde él está escribiendo. Y Pablo escribe, pero nos habla de qué vivencias tuvo, para dejarnos bien claro que en todo el único que estuvo con él fue
el Señor, para que entendamos que su apostolado lo recibe de Dios y que Dios directamente le dio la autoridad y Dios directamente lo enseñó. Así que dejen modelar este rico Square sabor limón, también con muchos químicos que le destruyen sus riñones, pero como esto sucederá dentro de 30 años, no le va a usted preocupar tomárselo ahora. Muy bien, entonces, un Square. Pablo, díganme, ¿qué es lo primero? ¿Qué sucede después de que él tiene un encuentro con Jesucristo camino a Damasco, que queda enceguecido, y ahí se queda tirado en el camino? Voltea, ve una luz, una voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa tres dar cosas contra un aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El encuentro y conversión de Pablo. Hablando del ministerio de Pablo, ¿qué cosa fue lo primero que pasó después de eso? Levantando la mano, doña Carmen, y si no, la hermana Marina. Lo primero que hizo, Lo primerito. le dio una instrucción de que fuera a un lugar para que se encontrara con Ananías, pero primero se quedó ciego. Ah, muy bien, perfecto, ahí está. Primer paso, bien dicho, entrego el Square, salgo de cuadro. Lo primero que sucede es que el apóstol Pablo, enceguecido, recibe la orden de parte del propio Jesucristo para que ingrese a la ciudad de Damasco y simplemente espere. Ahí se te dirá lo que debes de hacer. Algo bastante complicado para un fariseo de fariseos que estaba acostumbrado a tronar los dedos y que las cosas sucedieran. Comienza un proceso de humillación, ¿no? Hermoso, maravilloso, donde Dios quiere renovar al fariseo para volverlo apóstol. Muy bien. Unas gomitas, no sé si tengan un nombre diferente en otro país, aquí para nosotros en México son gomitas con azúcar, así que unas gomitas, muy bien. Entra a Damasco enceguecido, y luego ¿qué pasa? Levantando la mano. Siguiente situación en su ministerio, ¿no? Doña Carmen ya contestó, otra persona. Las gomitas. Llega a la casa de Ananías. Mándeme. Llega a la casa. No llega a la casa de Ananías. No, Ananías A ver. llega y después de una, no lo dice así, pero o sea, después de un tiempo dice que le es quitada unas como escamas de sus ojos. Muy bien. Como escamas de sus ojos. Muy bien, estamos citando Hechos 9, por si alguien en la transmisión lo quiere verificar. El apóstol Pablo entra a Damasco, no se nos especifica a qué lugar llega, pero sí se nos dice que Dios se comunica con Ananías, y a Ananías específicamente sí le dice: ve a tal calle y en tal casa vas a encontrar a Saulo. Y lo primero que Ananías dice: no, espérate, Señor, espérate. Espérate. Estamos hablando, Señor, del mismo Saulo, porque aquí en Damasco las noticias son que este hombre es terrible. Y Dios le dice: sí, de ese Saulo te estoy hablando, porque yo necesito enseñarle cuánto debe de padecer por mi nombre. Y entonces Ananías lo va a buscar. Gracias a Dios, Dios usa a Ananías para que con el toque de su mano provoque una curación sobrenatural, lo cura de la ceguera, e inmediatamente después de eso el apóstol Pablo se levanta y empieza a predicar a Cristo en Damasco, con denuedo, con muchas ganas. Dice la Biblia, entrego las gomitas. Espérenme para que se les antojen a los hermanos que nos van a ver en internet. Mi hermano, seguimos entonces, hermanos. Ahora, después de eso, unos cacahuates salados. ¿Qué pasa después de eso? Sí, lo bautizan, y bautizado le empieza a predicar con denuedo en Damasco. Pero ¿qué sucede? Levantando la mano. Que no tiene éxito. Luis. Instruido por el mismo Señor Jesucristo durante 3 años. Antes de eso. Que no tiene éxito, ¿no? En su Ok. predicación. Todavía estamos en Hechos 9. No tiene éxito su prédica. No, la gente no acepta a Cristo. Puede más el mal testimonio, puede más la reputación que lo persigue, que su cambio de vida. Y supongo que eso debió haber desconcertado mucho a Pablo. Pero todo era parte de un plan de humillación, para que Pablo aprendiera que su apostolado no iba a descansar sobre sus capacidades humanas ni sobre su conocimiento, sino sobre la gracia de Dios. Muy bien, hermano Luis. Y terminamos. Ahora sí, ya con cierto chilito de ese que nos pinta las cosas de color cuando vamos al privado. ¿Y después qué pasó? Ahora sí ya, hermano Luis.
Ahora sí. Eso que es instruido por el mismo Jesucristo durante 3 años. Ahora sí, ¿no? Ya al ver que no hay resultado, Pablo, seguramente cuestionando su fe, su persona, su ministerio, su capacidad, toma la decisión de irse a Arabia, a donde pasa 2 años, ¿no? 3. ¿Ya les quité uno? Sí. 3. A ver, esperen que lo subo. 3 años. Y se pasa Pablo a Arabia. Recuerden, por favor, no estamos hablando del país que hoy nosotros le llamamos Arabia Saudita. No, estamos hablando solo de una región que era vecina a Israel, que se llamaba Arabia. Y ahí se pasa 3 años. Y entendemos que durante esos 3 años Pablo es directamente instruido por Jesucristo. Ya directo, empieza a recibir enseñanza directa del Señor. Muy bien, hermanos, ya no hay premio de dulcería. ¿Y después qué pasa? Y después después Pablo dice, y ya, una vez que el Señor me instruyó, dice, yo ya no fui a consultar con carne y sangre, o sea, nadie humano me influenció, sino que Dios me enseñó. Y después de Arabia, Pablo toma la decisión de dirigirse a Jerusalén. Va a Jerusalén a buscar a los apóstoles y para su sorpresa, al único que encuentra es a Pedro, porque se asume que ya los demás apóstoles, para que me entiendan, los otros 11, se entiende que ya habían salido en labor misionera. Muchos de ellos, la mayoría, es más, podemos decir que de esos 11, 9 ya no regresaron. Es más, incluso hasta se menciona, pero esto ya no es información bíblica, sino cuestión histórica, incluso hasta se afirma que el famoso Mateo, el cobrador de impuestos, se cree que incluso en su peregrinar misionero logró llegar hasta lo que hoy para nosotros es la India. Entonces ellos se van en labor evangelística. Pablo llega y al único que encuentra es a Pedro. Y va a buscar a Pedro, no con la intención de que Pedro lo enseñara, porque ya lo había enseñado Jesucristo, sino que Pablo va con la intención de explicarle a Pedro lo que pasó con él. Y entonces, gracias a esa charla, ya Pedro, que era apóstol reconocido, termina aceptando y de alguna manera validando que realmente Pablo sí había sido instruido por la propia mano del Señor. Y ya, después de un tiempo con Pedro, Pablo se va hacia el norte y empieza a congregarse en una iglesia que, si ustedes leen el libro de los Hechos, es la iglesia o la primera iglesia donde empieza a tener más presencia la gente no judía que la judía, la iglesia de Antioquía. Ahora, para ser más precisos y quieren tener la línea perfecta, así bien trazadita de todo, después de que habla con Pedro, no va directamente a Antioquía, sino que él se regresa a su ciudad natal, a Tarso. Se regresa y allá está en Tarso. Mientras en el norte de Israel, en la ciudad de Antioquía, se empieza a formar una iglesia cristiana, pero que empieza a ser diferente a todas las demás, porque la mayoría de los miembros no eran ya judíos, sino gentiles. Y empieza a crecer esa iglesia, pero rapidísimo, y tienen muy buena enseñanza. Y uno de los maestros que comienza a destacar en la iglesia en Antioquía es Bernabé. Y cuando Bernabé ya comienza a destacar, Bernabé se acuerda de Pablo. Y es Bernabé que lo va a buscar a Tarso y lo invita a irse a congregar a Antioquía. Y ahí Pablo se empieza a reunir en Antioquía. Y ya de ahí, Pablo y Bernabé son llamados por el propio Espíritu Santo a iniciar lo que hoy nosotros conocemos como los viajes misioneros. ¿Se imaginan haber asistido a Antioquía, estar sentado y tener allá a Pablo? O ver a la banca de adelante y ahí sentado Bernabé. Ay, no, qué iglesia la de Antioquía, con mayoría gentil, no con mayoría judía. Incluso hasta por algunos nombres que se dan en Hechos, se infiere que varios de los miembros en Antioquía eran de origen africano, de raza negra, ¿no? Algo que en aquellos tiempos hubiera sido como que absurdo dar personas así en la congregación cristiana. ¿Por qué les menciono tanto estos detalles? Tiene que ver con nuestro tema. Hermanos, ¿algún comentario, pregunta o opinión del transitar ministerial de Pablo? Porque ahí ya nos enganchamos a Gálatas 2. Ahí nos enganchamos. ¿No? Nada.
Mi hermano César. Ahí Pablo ya aceptaba a cualquier persona. Sí, claro, ahí sí ya Puro cambió. gentil, no judío. Ahí ya Pablo ya cambió. Sí, claro. Porque si ustedes van leyendo el libro de los Hechos, cuando Pablo la primera vez quiere predicar a Damasco, ¿a dónde va a predicar? A la sinagoga judía. O sea, la mente judía de Pablo, en su mente le decía que únicamente a quien tenía que predicarle era a judíos. Ahora, vamos a hacer distinción porque a veces hay confusión en los términos. A ver, hagamos distinción. Hagámoslo de esta manera para que así estemos en el contexto de lo que la Biblia enseña. Aclaro, no vamos a estar en el contexto de lo que hoy enseña la sociedad, sociología, grupos étnicos, origen. No, estamos solo en un contexto estrictamente bíblico. En ese contexto, 3 palabras. Hebreo. Cuando usemos la palabra hebreo, nos estaremos refiriendo a cualquier persona nacida de la descendencia de sangre de Abraham. ¿Sí me entienden? Hebreo. Esa palabra hebreo, para identificar a la descendencia de sangre de Abraham, ¿dónde la vemos utilizada por primera vez? En el libro de Éxodo. Así es como se referían los egipcios a los nacidos de la descendencia de sangre de Abraham y que llegaron en ese éxodo con Jacob y se regresaron en otro éxodo 400 años después. Hebreo. Incluso hay muchos manuscritos y muchos jeroglíficos egipcios donde se hace referencia a los hebreos, pero con un nombre que tiene una variante lingüística, Abilú, pero se asume que es la referencia egipcia antigua a lo que... Muy bien, ¿sí le entendimos? Bien, luego, israelita. Cuando nos referimos a israelita, nos estamos refiriendo a cualquier persona que es de la descendencia de sangre de Abraham, pero que ya le tocó nacer dentro del país que hoy nosotros llamamos Israel. ¿Sí? Ya sea en los tiempos de Josué, donde entraron a poseer la tierra prometida, ya sea en los tiempos de Jesús, donde ya la conformación racial era muy diferente, o ya sea en el tiempo moderno. Tercer concepto, judío. Cuando utilizamos la palabra judío, nos podemos referir a 2 cosas. 1, a los que eran originarios, nacidos y habitaban la región de Judá en los tiempos de Jesús. También le podemos llamar judíos a todos los nacidos en la tribu de Judá. Pero eso ya es mucho antes de Jesús. En los tiempos de Jesús, todos los nacidos en la región de Judá. Y también, 3, podemos usar la misma palabra judío cuando nos referimos, incluso hoy en la actualidad, a todos los israelitas que practican el judaísmo como su religión. Porque créanmelo, hay israelitas católicos, hay israelitas cristianos, incluso hay israelitas ateos. ¿Sí? A ver, ¿entendimos la diferenciación? Sí. Bien. Ahora, el apóstol Pablo, entremos ya con él, el apóstol Pablo está batallando en su mente mucho, porque el apóstol Pablo, él a sí mismo se reconocía como hebreo, israelita y judío, sin importar cuál de las 3 cosas que sea judío queramos utilizar. Pablo decía, yo soy fariseo de fariseos. Es más, hasta él presumía, yo soy de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, como diciendo, sigan mi linaje y van a llegar hasta Abraham. Y eso a Saulo, que posteriormente fue Pablo, parecía que él era como una especie de motivo que antes de Cristo le daba mucho orgullo a él, ¿no? Después él terminó diciendo que eso era basura, ¿no? Y tiene razón. Este hombre con tanta ideología religiosa en su cabeza está batallando, porque acepta a Cristo y finalmente Cristo, oigan, ayúdenme, Cristo fue hebreo. Sí, porque fue de la descendencia de sangre de Abraham. Es más, tenemos 2 genealogías ahí.
Jesús fue israelita en los días de su carne. Sí. ¿Y fue judío? Sí. Porque no solamente creció en la región de Judá y habitó ahí, y ahí nació, en Belén, aunque después la mayor parte de los años los pasó al norte en Nazaret, pero él ahí nació en Judá, en la región. Es más, ¿practicaba el judaísmo? Sí. ¿Jesús tuvo religión? Sí, era judío. Judío, practicaba el judaísmo, o sea que alguna vez Jesús llevó alguna ofrenda. ¿Por qué no? Sí, cuando era niño, cuando era joven, claro. Hasta que le tocó convertirse en la ofrenda perfecta. Claro, él practicaba el judaísmo, él iba a las fiestas anuales, guardaba la fiesta de las cabañas, el día del Pentecostés, todo. Él era un practicante de la religión judía. Entonces, ¿Jesús vino a cambiar la religión? No, Jesús únicamente vino a enseñarnos el verdadero sentido, el real sentido de la ley de Moisés, que nadie lo había entendido en 7,000 años, 4,000 años de historia, ¿no? Bueno, pues imagínense este hombre con todo eso en su cabeza. Por aquí acepta a Cristo, que era judío, y el judío, la lógica de Pablo es, la salvación es únicamente para los judíos. Por eso el primero, ¿a dónde va? A las sinagogas. Va a predicarles a los... Lean el libro de Hechos. Por lo menos 4 veces claramente se dice que por aquí llegaba a una ciudad, lo primero que ubicaba era la sinagoga, allá, y empezaba a ir a predicar. Y curiosamente, siempre que le predicó a los judíos, no le fue bien. No le fue bien. En la primera ocasión en Damasco, no hubo respuesta. En las siguientes, sí hubo respuesta. Sin embargo, él recibía una mejor respuesta de los gentiles que de los judíos. Por eso es que varias veces vemos, lean el libro de Hechos, porque muchos cristianos tienen un concepto equivocado en cuanto al desarrollo ministerial de Pablo. Porque muchos cristianos dicen, Pablo fue el apóstol enviado a predicar a los gentiles. Sí, sí, porque Pablo lo dice en Gálatas, y lo acabamos de leer. Sin embargo, ¿después de cuántos años? ¿Cómo comienza el capítulo 2? Pasados 14 años. Pasados 14 años. Ya, aquí ya no es el ministrado por Cristo, el enseñado por Cristo. No, aquí ya es Pablo, el apóstol. Ya pasaron 14 años de trabajo. Y hasta después de 14 años, Pablo dice, creo que Dios quiere que yo le predique primero a gentiles. Después de 14 años. Eso quiere decir que cuando él empezó su trabajo y llevaba apenas 1 año de ministerio, 2 o 3, él no lo estaba entendiendo bien. Lean el libro de Hechos. Pablo no lo entendía. Porque él iba a una sinagoga, no le salían bien las cosas, desesperado, se iba a ver a los judíos, le daban mejor resultado, y entonces Pablo decía, no, ya, definitivo, como ustedes no quieren oír de esta salvación, yo me voy a los gentiles. Lean el libro de Hechos. ¿Pablo aprendió a la primera? No. Siguiente ciudad a la que llegaba, volvía a ir a buscar a los judíos. No daba tan buen resultado, iba con gentiles, le daba mejor resultado. Pablo enojado, ahora sí, yo me voy y los dejo a ustedes y voy a los gentiles. Tercera ocasión, hacía lo mismo. No entendía, le costó trabajo entender. Así que tranquilos, hay ocasiones en que a veces como creyentes Dios nos está diciendo algo que tenemos que hacer y pasan años y seguimos en lo mismo. Si a ti te está pasando eso con tu familiar, tu amigo, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tranquilos. La transformación que Dios logra en los creyentes no se logra con una oración, ni se logra en una noche, ni se logra en 3 semanas. La verdadera transformación, la que desde dentro nos vuelve personas distintas, lleva a procesos largos. Pablo 4 o 5 veces se peleó y él decía, ya, no le voy a predicar a los judíos. Hacía su berrinche y a la siguiente ha estado predicándole a los judíos, porque le tomó un tiempo aprender, hasta que llegó ya la comprensión de lo que leímos hace unos minutos, que él había sido enviado a la incircuncisión, gentiles, y que Pedro había sido enviado a la circuncisión, o sea, a judíos. Muy bien, hermanos, nuestro tema, déjenme ver, que por aquí se nos apagó. Gracias, esposa mía. Ok. En lo que enciende. El apóstol Pablo comienza explicándonos en Gálatas capítulo 2
que pasados 14 años, él vuelve a ir a Jerusalén. Para aquellos que les gusta tener referencias bíblicas precisas, el apóstol Pablo, la Biblia describe que hizo 5 viajes a Jerusalén. 5 viajes a Jerusalén. En alguna ocasión, primer viaje que ya hablamos, fue a hablar con Pedro, para que él pudiera ser reconocido, que Dios había trabajado con él. Después, Hechos capítulo 15, él también fue a Jerusalén a participar del concilio de Jerusalén, donde se reunieron las iglesias cristianas, donde la mayoría era judía, con las iglesias cristianas donde la mayoría era gentil, para ponerse de acuerdo en cuáles eran los mandamientos que ambas tenían que seguir. Y después hizo otro viaje para llevar una ofrenda a Jerusalén. La Biblia describe que él hace 5 viajes a Jerusalén. Se presume que cuando Pablo va específicamente con la única intención de llevar una ofrenda de dinero a Jerusalén, porque en ese momento la ciudad pasaba por una temporada de hambre, es cuando Pablo aprovecha, ahí estamos en Gálatas capítulo 2, Pablo aprovecha para nuevamente ir a buscar a los apóstoles. Pero después de 14 años las cosas ya cambiaron. ¿En qué han cambiado? En que Pedro sigue estando ahí como apóstol en Jerusalén, pero de los otros 11 apóstoles, 2 ya regresaron a establecerse otra vez a la ciudad. ¿Y esos 2 quiénes son? Jacobo y Juan. Entonces, Pablo dice que cuando él 14 años después regresa a Jerusalén, ya encuentra no a uno como 14 años atrás, sino que ya encuentra a 3, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué tan importantes eran estos hombres? Lo suficientemente importantes como para que Pablo les llame columnas de la iglesia. ¿En qué versículo está? ¿Y quién me lo lee? ¿Quién me lo lee? 2:9. Como dice mi hermano. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Muy bien, mi hermano, muchísimas gracias. Hermanos, les omito la presentación, parece que la computadora se quedó sin batería. Dicen que las cosas se parecen a su dueño y creo que esa ley sí se está cumpliendo. Así que, mis hermanos, continuamos de manera expositiva. Entonces, Pablo reconoce a estos 3 hombres como columnas de Jerusalén, los que estaban soportando la obra en Jerusalén. Y eso me lleva a una lección que, aunque no es la lección de nuestro tema, nos hace reflexionar mucho. En los evangelios, ¿quiénes eran los 3 apóstoles a los que siempre Jesús escogía para algo especial? Pedro, Jacobo. Ah, ¿cómo no? Sí, claro. Los 3 están con Jesús en la cima de lo que se cree es el monte Hermón, donde Jesús se transfigura delante de ellos. Y ahí están Pedro, Juan. Llega la mamá de uno de algunos de los apóstoles a decirle a Jesús: Señor Jesús, yo quiero que en la eternidad mis hijos se sienten a tu lado derecho y otro al izquierdo. Y esa era la mamá de Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué Jesús echa mano tanto de estos 3 hombres y no escuchamos que llame a Andrés, o que llame a Bartolomé, o que llame a Mateo? Los estaba preparando, porque ya sabía que ellos iban a ser columnas que tenían que soportar la carga en Jerusalén. Qué interesante la iglesia de Jerusalén, ¿no? En los primeros años de cristianismo era la única iglesia de todas donde y entraba uno a la iglesia y había apóstoles, pero aparte también había ancianos, los que dirigían a la iglesia, también había diáconos, los que servían, y también había congregantes, los que se reunían. En todas las demás nada más había ancianos, diáconos y congregantes. Y la iglesia de Jerusalén era la única que, además de tener esas 3 funciones, también tenía apóstoles. Muy interesante esto. Y ahí está Pablo, tratando de defender su apostolado. Y se lo está recordando a los Gálatas. Y les está insistiendo a los de Gálatas que él ha sido enviado por Dios y que mezclar la ley con las obras es algo extremadamente peligroso. Y lo que quiere demostrarle a los hermanos de las iglesias de la zona de Galacia es que no es correcto.
el mezclar las obras de la ley con los estatutos, con las cláusulas tan maravillosas que tiene la gracia. Y ahí es a donde yo me quiero concentrar en uno de los episodios que Pablo describe en Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 10, y que nos va a enseñar a nosotros hoy una lección. La lección de que debemos de ser muy cuidadosos con las cosas que creemos como cristianos. Porque el mismo peligro de mezclar las obras con la gracia, el mismo peligro sigue existiendo el día de hoy y está pasando en las iglesias. Pero antes de decirles dónde está nuestra lección, les resalto un punto que nos debe quedar claro. Cuando Pablo habla en el capítulo 2 de las personas que empezaban a meterse en la iglesia para enseñar la ley y no la gracia, Pablo usa palabras como, ¿quién me ayuda? En ese mismo pasaje, Gálatas 2, 1 al 10. ¿Cómo describe Pablo estos personajes? Falsos Uno, hermanos. falsos. Después, ¿qué dice? ¿Cómo actuaban? Toda la información que haya. A escondidas. Falsos, a escondidas. Espiaban. Esas palabritas griegas, hermanos, hacen referencia a cosas que se hacían de manera sutil, que para nosotros hoy sería algo que se hace de manera encubierta. La mejor referencia moderna que tendríamos a las palabras griegas que ustedes acaban de señalar en español es lo que hoy para nosotros serían los modernos espías. Así. Esas palabras griegas hacen referencia a lo que hoy sería la moderna actividad del espía. Y en nuestro hemisferio occidental del país, ¿quién no ha escuchado hablar del famoso 007? Sí, claro. Habemos algunos que somos 000, ya ustedes entienden por qué. 007, caray, James Bond, un personaje de novela que fue inventado por un escritor llamado Ian Fleming. Ian Fleming escribió, si mal no recuerdo, entre 14 a 16 novelas narrando las aventuras de James Bond. Pero esas novelas fueron llevadas al cine y se han vuelto una franquicia tan exitosa que ya vamos por la película número 25 de James Bond. James Bond, la franquicia más exitosa en la historia del cine. Un personaje sutil que se enmascara, un personaje que tiene habilidades extraordinarias, que es capaz de deducir cosas de una forma sorprendente, que conoce a las personas indicadas en el sitio indicado para poder lograr los propósitos que él quiere. Así, para Pablo, exactamente, así eran las personas que se infiltraban y lo estaban haciendo en la iglesia, para mezclar las obras con la gracia. Personas que con sutileza, con astucia, mezclando, presionando, sensuales, dice mi esposa, ¿no? El personaje de James Bond, mujeriego. Exacto, así eran ellos también, sensuales, que solamente buscaban un interés, que lo trataban de enmascarar de piedad, pero realmente ellos querían sacar un provecho de la iglesia. Y así los describe Pablo. Y Pablo les está diciendo en el capítulo 2, yo no hice así las cosas, porque yo no quiero mezclar la ley con la gracia. Y ahora sí va la pregunta de lo que vendría a ser nuestra lección más importante. Y tiene que ver con la forma en que Pablo describe su llegada. ¿Pablo llegó solo a Jerusalén esta vez? ¿Como la primera vez? Que él inmediatamente, que él después de la experiencia que tiene en Damasco y después de lo que pasa en Arabia se va a ver a Pedro. ¿Esta ocasión llegó así solo? No. ¿Acompañado de quién? De Bernabé. De Bernabé. Y Tito. Interesante, ¿no? ¿Quién de estos dos personajes nos llamaría más la atención? En mi opinión, Tito. Les explico por qué. Porque Pablo llega a Jerusalén, pero recuerden, él era hebreo, israelita y judío. Bernabé era solo judío. Él no, ni siquiera es nombre judío, Bernabé. Bernabé no era de la descendencia de sangre de Abraham. Él era gentil, pero había tomado la decisión de practicar la religión judía. Y después de la religión judía, se convierte al cristianismo. Pero había un cierto nexo con el judaísmo, para que me entiendan. Tito llama más la atención. ¿Por qué? Porque Tito no. Tito, aunque su madre era hebrea, pero su padre era griego. O sea, él era gentil y él nunca practicó el judaísmo. A ese caso era diferente.
Ahora, mi pregunta, de donde vamos a extraer la lección. ¿Por qué creen ustedes que la presencia de Tito era importante? ¿Qué es lo que Pablo pretendió? ¿Fue una casualidad de Pablo que él dijo, déjenme llevar a Tito? En mi opinión, no. En mi opinión, Pablo lo hizo con un propósito muy específico, buscando una intención muy específica para después con eso darle una lección a los hermanos en Galacia que yo se las quiero dar hoy a ustedes. Ahí está mi pregunta, tenemos 10 minutos para responderla. ¿Por qué Tito? ¿Qué opinan? Ya tenía una reputación. Porque Pablo o Tito. Tito, porque Tito ya tenía una reputación, por eso para Pablo era vital que él estuviera presente en Jerusalén. Gracias, doña Carmen. ¿Alguna otra opinión? Porque él estaba tratando de demostrar que el evangelio era para todos, ¿no? Y ya ahora sí que era un favor de demostrar estar casi a la altura. Después de 14 años ya entendió que no hay diferencias entre judíos y gentiles después de 14 años, ¿no? Es más, ya en las cartas distintas ya entendió, está escribiendo esta carta, Pablo ya tiene un mínimo de 14 años, cosas de Dios. Un mínimo, si no es que más años, no nos da las referencias claras. Muy bien, ¿por qué Tito? Ya tenemos dos opiniones. ¿Por qué opinan? Ahí mismo si leen con cuidadito, ahí está la respuesta. No los estoy dejando al aire. A ver, ¿alguna otra opinión? ¿Por qué Tito? ¿Por qué para Pablo era importante que lo acompañara Tito? ¿Por qué no fue solo? ¿Por qué no fue con Bernabé como alguna vez fue sin que estuviera Tito presente? ¿Por qué llevarlo a él? ¿Qué es lo que pretendía? ¿Alguna otra opinión? Hermano, un ejemplo. Y quiero aclarar, no porque lo estén haciendo en esa iglesia, solo es un ejemplo. Cuando los hermanos, nuestros hermanos en Cristo amados de la iglesia o de la capilla de Corona, terminan la celebración de la Santa Cena, ¿se acuerdan? Se parte pan, se reparte, regresa el pan, se reparte vino, regresa el vino, después se recoge ofrenda, la ofrenda se remite, se regresa, y en ese momento ya terminó la parte litúrgica, la del protocolo, la de la parte religiosa que tiene un trasfondo, una enseñanza espiritual. Bueno, en este caso de nuestros hermanos en Cristo amados, ellos tienen la costumbre que en cuanto la ofrenda regresa, en ese momento todos tienen que ponerse de pie y se tiene que entonar un corito. Un corito, tiene que entonar un corito juntos. Así como el corito de la ofrenda, mi ofrenda, doy mi ofrenda. Bueno, ellos todos se levantan y que les ponen en la pantalla el corito y que se... Vamos a un ejemplo tomado de esa práctica. Vuelvo a aclarar, no es porque los hermanos lo hagan, solo estoy usando un ejemplo. Ok, se termina la liturgia y se canta un corito. Y vienen los avisos. Si un día no se canta un corito, o ese corito con el cual cerramos, ¿ya no fue adoración? Claro que no, ¿verdad? Siguió siendo adoración. Si algún día a alguien se le olvida la letra de ese corito con el que se cierra la Santa Cena, ¿ya la Santa Cena se hizo mal? No. Pero me creerían que hay personas que si no se canta el corito se enojan. ¿Ya empiezan a entender hacia dónde voy? Esa es mezclar la ley con la gracia. Y no precisamente la ley de Moisés, la ley de las obras. Darle mayor realce a las cosas que se hacen y no al espíritu con el que se hacen. Es como que debemos darle la bienvenida a todos y, bueno, pues entonces si él ya me defraudó y me pidió 1,000 pesos 3 veces, me viene a pedir otros 5,000, se los vuelvo a prestar. No, tampoco. Porque la fe sin obras está muerta, lo que significa que si bien las obras no pero si las obras, esta frase es de las que ya que yo termine van a decir, ¿por qué no la escribí? Escúchenlo, o si no, sigan, vuelvan. Las obras no definen lo que somos, pero somos. Espero que lo hayan entendido. No de usar tus acciones para juzgar si eres. Yo puedo darme cuenta bajo una presión constante dentro de que a veces nosotros queremos que la iglesia se juzgue solo por obras.
por obras. Los hermanos de 70 y pico que se levantan acá en los más jóvenes, por hasta que la muerte los separe. Y el que está regañando tiene 3 divorcios, ¿no? Y cuando fue joven tuvo 64 novias, ¿no? Pero es que a mí Dios ya me perdonó. Ajá, pero no porque te hayan perdonado, tus obras ya quedaron borradas, ¿no? Les pongo un ejemplo. Con los hermanos que ahorita están, nos vamos a sorprender porque en Pensilvania vive la comunidad menonita Hamish más grande de los Estados Unidos. La denominación cristiana menonita es una denominación cristiana que tiene cientos de años y que sufrió un cisma, una división hace muchos años, con 2 grupos menonitas. Diríamos que uno de los grupos menonitas es el grupo menonita moderado, cristiano, usted es igual que nosotros. El otro grupo Amish, los menonitas Amish, los que separándose de los otros dijeron, no, todo lo que está a nuestro alrededor es malo, es pecado. Y usted entra a las zonas Amish allá y lo único moderno que usted ve son las carreteras asfaltadas, ¿no? De 2 carriles. Todo lo demás, granjas, transportándose en carretitas. Prohibida el uso de cualquier tecnología, sea celulares, televisiones, radio. No usan energía eléctrica. No usan energía eléctrica. Tienen que casarse entre rangos de parentesco de ellos. Los hombres y las mujeres solo pueden ir hasta lo que para nosotros serían unos cuantos grados de educación primaria, porque ya tienen que irse a trabajar a las granjas, a fabricar leche, queso. Así es como logra librarse del mal. Esa es la manera en la que uno logra poner al mal bien lejos para que no lo contamine a uno. No. Jesucristo lo dijo en Juan 17, yo no te pido que los libres, que los quites del mundo, lo que yo te pido es que los libres del mal. Y si usted no quiere guardarse del mal, Dios le puede mandar 100 ángeles y usted quiere ver porquerías en internet, las va a ver, aunque estén los 100 ángeles alrededor. Si usted quiere voltear a ver otra mujer que no sea su esposa, así puede estar la esposa ahí parada junto, y la verdad se los digo con sinceridad y no es faltándole al respeto a las damas, pero qué risa dan las damas que revisan el teléfono a sus hombres. O sea, dan tanta risa. Perdón, hermanas, disculpen si soy un poquito fuerte con ustedes, ¿no? Pero es bien patético ver a una mujer desesperada. Tengo que saber qué está haciendo. Cuando lo quiere hacer su hombre, lo va a hacer aunque usted lo vigile o no lo vigile. Y si usted lo quiere vigilar, lo único que hace es que lo logra volverlo más astuto. Y más astutas, porque también las mujeres cuando toman la decisión de ser bravas, vaya que no son. Así es como nos libramos del mal los cristianos. No, los cristianos nos libramos porque de una manera voluntaria sometemos lo que somos al dominio de Dios y hacemos las cosas no que nosotros queremos, hacemos las cosas que Dios quiere. No porque a mí me parezcan mejor, porque no me parecen en mi carne que sean lo mejor, sino porque yo sé que una voluntad perfecta de un Dios perfecto va a ser mejor que mi imperfecta voluntad. Y por eso mejor prefiero hacer lo que Él manda en lugar de lo que yo quiero, porque sé que al final el resultado va a ser mejor. Es un dominio sobre nuestra carne, constante y permanente, las 24 horas del día. Mis hermanos, ¿no andan mezclando ustedes obras con gracia? Sean muy cuidadosos, porque en ocasiones los cristianos suelen ser exageradamente severos para juzgar ciertas cosas y también suelen ser exageradamente permisivos para otras. Nos levantamos a dar opiniones sobre cuestiones de doctrina y pecado cuando nuestros hijos andan en pecado. Pero como no vienen a la iglesia o simplemente yo no hablo de ellos, nadie sabe. No hay problema, el Señor sabe, con eso basta. No necesitamos saber nosotros. ¿Andamos mezclando la ley con la gracia? ¿Pero por qué se está haciendo eso? ¿Por qué están usando vasitos de cristal? Allá con los amados hermanos de Nueva York hay una congregación donde ellos entraron en tal conflicto que si tenía que servirse el vino de una copa o se tenía que servir en vasitos, que ya mejor ellos optaron por algo bien sencillo. Pasa alguien con copa y vasitos, que cada quien agarre de lo que quiera.
Está bien, es una solución pacífica, sin embargo es increíble que lleguemos hasta ese punto en el que lleguemos a una mezcla tan extraña donde tenemos que complacer a la gente para que la gente no se enoje. Está interesante esto, ¿no? Mis hermanos, ¿cómo juzgan ustedes? ¿Andan mezclando obras con gracia? Ayer los varones tuvimos una reunión y en el proceso de la reunión empezó a hablarse mucho acerca de las bendiciones materiales que el Señor nos da. Y en las discusiones de los varones y en las opiniones de los varones surgieron muchas opiniones correctas, por cierto, todas, de que Dios bendice cuando nosotros ofrendamos correctamente. Sin embargo, yo que tuve una participación, yo les insistí a los hermanos, déjenme hacer una aclaración, porque yo no quiero que nos quedemos con la errónea concepción que muchos cristianos tienen, que las bendiciones de Dios son consecuencia de que nosotros ofrendamos. Eso es un error gravísimo. Y es lo que enseñan en muchas iglesias donde nos mezclan obras con gracia, donde nos dicen, ven y siembra tu semilla para entonces recibir los frutos de Dios. Siembra tu semilla al 1000 por 1, trae $20, Dios te va a devolver 200 o 2000. El concepto erróneo de mezclar obras con gracia, donde hago algo para que entonces lo espiritual se active. Yo les decía ayer a los hermanos, no se confundan y que no se quede la errónea idea de que un creyente piense, sí, quiero recibir mis bendiciones de Dios, a ver, aquí está mi ofrenda, la voy a poner en el alfolí. No, yo les decía a ellos, lean bien la Biblia. Las bendiciones de Dios no son consecuencia de que ofrendamos. Las bendiciones de Dios son consecuencia de que vivimos en santidad. Y como vivimos en santidad, le queremos dar a Dios lo que Dios merece. Por eso queremos ofrendarle a Dios. Mis hermanos, para concluir, qué importante es que no mezclemos nada relacionado con obras, con lo que es la gracia bendita del Señor. Absolutamente nada. No nos confundamos, hermanos, porque podemos llegar a cometer muchísimos errores. Perdón, y si usted piensa, pero es que Pablo dijo, con todo respeto, algún día estaremos con Pablo en la gloria, él también se equivocó. Y muchas veces, no una vez ni dos, se equivocó muchas. Y sin embargo fue el proceso de santificación que Dios fue logrando en él lo que le hizo ir cobrando una perspectiva correcta de las cosas. Así que no nos neguemos a la gracia, mis hermanos, y no nos volvamos como Pablo, ¿no? Fariseos de fariseos, ¿no? Que estemos más preocupados por ciertas cosas que por lo que realmente es. Que no al rato tengamos una discusión porque algún hermano dice, hermanos, vamos a leer aquí la Biblia, Dios habla hoy, y que se levante alguien por ahí indignado, no, solo debe ser la Reina Valera. Calma, respiren profundamente, ¿no? Hermanos que dicen, pero es que es pecado usar el celular para buscar la Biblia. ¿Y por qué es pecado? No entiendo. Porque traemos ahí la Biblia, 15 cuantas cosas bien feas. Los mandamientos de Dios los trae usted en su cabeza y cuánta porquería tiene ahí. Y ahí sí no se queja, ¿no? ¿Se dan cuenta lo fácil que es mezclar las obras con la gracia y empezar a cometer el error de que estaban cometiendo en las iglesias de Galacia, de empezar a enseñar un cristianismo corrupto, donde les importaba más la conducta de la gente, aunque la gente no viviera en la más mínima santidad, cuando tiene que ser al revés? Algo que es muy común, con esta concluyo, en las iglesias, mamás, y yo las entiendo, papás, yo los entiendo como anciano, bien preocupadas que se acercan con uno, ay hermanito, le quería yo pedir que si ahorita que va a haber esta actividad, invite a mi hijo a que se involucre para que se anime, ¿no? ¿Por qué no lo mete usted ahí a que sirva para ver si se anima? Mezclar ley con gracia, nos importan más las obras. O sea, quiero que mi hijo sirva, aunque sea un pecador, pero denle chance de servir, ¿no? Que esté en pecado, pero que sirva mi hijito, que sirva mi hijita, ¿no? A ver si se anima. Cuando leemos la Biblia, y en la Biblia los ministerios no se le daban a nadie para que se animara. Al apóstol Pablo no lo volvieron apóstol para que se animara. El apóstol Pablo se volvió apóstol porque ya estaba animado. Primero tuvo un encuentro con Cristo y desde la santidad empezó a servir. No, los ministerios no son para animar a la gente. Los ministerios son para entregárselo a gente santa que está viviendo una vida agradable a Dios y que como consecuencia de eso va a dar un buen fruto. ¿Se dan cuenta lo fácil que es mezclar? Hasta en detalles tan insignificantes la ley con la gracia, que no sea así. Vamos a concluir porque alguien ya enojado hasta tiró un niño ya para hacer ruido y que ya nos fuéramos. Vamos, mis hermanos, a orar para concluir. Gracias. Ensayo de las mujeres de Cristo, no se vayan, hermanas. Te damos muchas gracias.
Señor, por lo que estamos aprendiendo. Qué maravillosa es la carta a los Gálatas. Qué condiciones tan... Pareciera que le estamos hablando a la iglesia de Cristo del siglo XXI. Una iglesia, Señor, donde la autoridad del apóstol, Pablo en este caso, estaba siendo en duda, así como hoy en la actualidad la autoridad de tu palabra está siendo en duda, está siendo puesta en duda. Tu palabra es clara, Pablo defendía la verdad con todas sus fuerzas y nosotros tenemos que hacer lo mismo. En las iglesias de Galacia se estaban corrompiendo las enseñanzas de Pablo, en muchas iglesias se están corrompiendo las enseñanzas de la Biblia. Desde iglesias, Señor, que enseñan cosas que no tienen nada que ver con dinero y bendiciones, hasta iglesias que toleran el pecado, Señor, prácticas de homosexualismo, lesbianismo, bajo el argumento, Señor, de que es amor puro y el amor puro tiene que provenir de Dios. Iglesias donde la autoridad está siendo puesta en duda. Y además de eso, Señor, las iglesias en la región de Galacia, iglesias donde se mezclaban obras con gracia. Hoy pareciera que nos está pasando lo mismo. Señor, ayúdanos, Señor. Yo veo cristianos con título de instituto bíblico o un diploma de algún curso en línea teológico, preocupando por vivir en santidad. Cristianos, Señor, que tienen toda la disposición a servirte, pero no quieren ir, Señor, a algunos 40 minutos, no quieren ir a ensuciarse sus zapatos, pero sí están dispuestos, Señor, a ser las primeras voces de un coro o los actores principales de una obra, que no se incomodan con que les presten un micrófono, pero les incomoda lavar un baño, Señor. Qué fácil es mezclar la gracia con las obras. Ayúdanos, Señor, a defender la verdad y a defender el imperio de la gracia, que prive por encima de todo, Señor, y que nos hace ahora sí ya Pablo a atacar problemas doctrinales específicos que había en Galacia, nos sigan enseñando más cosas con respecto a lo que debemos de creer. Los primeros 2 capítulos nos están hablando de lo que debemos ser. Los siguientes capítulos nos enseñarán lo que debemos saber. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiendo que con tu bendición lleves a las familias que se retiran y queden con aquellos que en esta iglesia local empezaremos el ensayo de una obra teatral. En Cristo Jesús oramos dando gracias y decimos amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga. Cerramos la transmisión en YouTube. Aguarden unos minutitos.